Esta sección es presentada por Infobaja. Estamos platicando de derechos humanos y de migración en México y justamente antes de salir al corte hablábamos del tema de extranjeros que están llegando últimamente a nuestra localidad, a Tijuana, que se están asentando aquí, llaman mucho la atención, muchos de ellos afroamericanos. Decía César, introducía el tema y decía, ¿cómo te explicas también el hecho de que haya tanta persona extranjera de estas nacionalidades ahora de repente apostada aquí en Tijuana, esperando a las afueras de lo que son las instalaciones de migración, las instalaciones de ingreso, las garitas para entrar a Estados Unidos, pidiendo asilo político, pidiendo el ingreso, sin que antes hubiera habido pues alguna especie de componenda, César, para poder llegar hasta acá a donde llegaron? O sea, no te explicas efectivamente el fenómeno, a veces, ¿cómo llegan? Es la pregunta del millón, y no son afroamericanos, son afroantillanos, africanos, rusos, personas del Medio Oriente. A lo mejor los guatemaltecos y los hondureños se rifan la vida y alcanzan a llegar hasta acá, pero ¿cómo llegan aquellos? Sabemos la ruta de los centroamericanos, que llegan vía terrestre a través de la frontera sur. Sin embargo... Y además a través de un tren, de la Bestia, que ahorita vamos a platicar ese tema, porque también no es posible que sí el gobierno mexicano tiene perfectamente identificado no solamente los puntos de entrada a través, por ejemplo, de Chiapas, sino que además tiene identificado que es a través de este mecanismo en particular, por el tren, por los que vienen todos los migrantes. ¿Por qué no los ubica? ¿Por qué no cuida mejor los derechos humanos ahí? Si puede contener problemas, ¿no? Por supuesto, pero te digo, ahí es un fenómeno que yo creo que atañe a todas las instancias del gobierno mexicano, tanto local como estatal como municipal. Es un problema generalizado el respeto a los derechos humanos en México. Sin embargo, en tratándose de temas migratorios, concretamente la migración de estos ciudadanos extranjeros de naciones tan lejanas como del continente africano, naciones como Haití, como Jamaica, como Rusia, necesariamente llegan por la vía aérea, llegan a algún puerto de entrada del país. ¿Por qué se les permite llegar hasta la frontera de Tijuana? Para que de aquí traten de ingresar a Estados Unidos. ¿Y por qué no piden estas personas el asilo, la protección del gobierno mexicano en el punto de entrada, ¿no? ¿Y cómo es que el gobierno mexicano, el Instituto Nacional de Migración, les permite cruzar estos filtros, adentrarse a territorio nacional sin tener el control de hacia dónde se dirigen, ni tener la certeza de que efectivamente llegan a la frontera norte? ¿Y cómo es que se les permite estar aquí en Tijuana, acampando en la línea internacional? No solamente, no lo digo por el riesgo que pudiera presentar para los mexicanos, porque no sabemos qué clase de personas puedan ser o si tienen antecedentes penales en su país de origen. No, eso es lo de menos. El riesgo para ellos. ¿Cómo puedes permitir que un ser humano viva en esas condiciones de incertidumbre jurídica? Y no es un fenómeno que sucede en México, lo estamos viendo con los desplazados en Siria. Estamos viendo que a nivel mundial la gente se está volviendo reticente al fenómeno migratorio. Algo que era tan común, ahora vemos con el Brexit y vemos otra serie de otros países en la Unión Europea que pretenden, sobre pretexto de cuidar sus fronteras, terminar con la migración o con el libre tránsito de personas entre los países de la Unión Europea. Entonces estamos viendo un retroceso en este sentido, y México está perdiendo la oportunidad de ser pionero para regular este tipo de migración y sobre todo brindarle la hospitalidad y la protección que siempre ha caracterizado a los gobiernos mexicanos. César, a este tipo de migrantes. ¿Quieres decir corrupción, en pocas palabras? O sea, ¿no te lo explicas de otra manera para que puedan llegar estas personas, estos extranjeros, hasta aquí, hasta la puerta de entrada de Tijuana? Es probable que sí haya corrupción, o si no, alguien muy idiota, perdón por la palabra, está muy arriba en el Instituto Nacional de Migración y está dejando que esto suceda. A ver, pero a mí se me antoja más para corrupción, porque a estas alturas del partido se supone que tenemos instituciones profesionales, entre comillas, que tienen además protocolos que atender. O sea, aquí no estamos inventando el hilo negro, se supone que los puertos de entrada tienen que tener un protocolo de atención y de identificación para saber cómo actuar en cada caso, ¿no, Pepe? O ¿cómo explicarías tú que sucede esto, por ejemplo? Tenemos que ver que esto es un problema de migración internacional, que no puede ser resuelto solamente por México. Tiene que ser resuelto por el consenso de los países. Y esto nos lleva al debate de
tener un control migratorio dentro de los países o permitir el libre tránsito. Entonces, por ejemplo, hay países que se han ido por uno de esos caminos y hay países que se han ido por el otro. Tú te refieres, por ejemplo, a la Unión Europea, ¿no? Ajá. Que tiene libre tránsito. En el caso de ahorita que explicaban la situación de la ruta, ¿cómo llegan hasta acá africanos? Bueno, hay rutas migratorias internacionales que aprovechan estos esquemas legales de migración y entran, por ejemplo, a través de Ecuador. Ecuador tenía una frontera de libre acceso a todo el mundo. Entonces tú veías llegar a Ecuador pakistaníes y de Ecuador subir hacia Estados Unidos. Se vio con los cubanos a tal grado que Estados Unidos mueve su maquinaria para decirle a Ecuador, ¿sabes qué? Párame la entrada de cubanos a territorio ecuatoriano porque me están llegando a Estados Unidos. Y entonces empiezan a poner ciertas restricciones que van en contra de pues, la ideología de este país, de tener fronteras abiertas a todo el mundo. Y te das cuenta entonces que la resolución no es una resolución de México. O sea, México lo que está haciendo es administrar el problema cuando le llega aquí. Pero y en alguna medida también está haciendo lo que hizo Ecuador, acomodando sus políticas en este sentido a lo que le conviene al vecino del norte también un poco, ¿no? Sí, claro, o sea, Estados Unidos, por la relación que tiene con México, bueno, le dice, ¿sabes qué? Párame el flujo de Centroamérica, cuando son los centroamericanos los que están llegando más, por ejemplo, en el caso de los niños que estaban llegando cuando fue esta crisis. Exacto, y ahí le jalaron las orejas al gobierno mexicano, ¿no? Y para México el flujo. Cuando fue el de los cubanos, bueno, ¿por dónde están metiendo? Vean los flujos a nivel internacional, están llegando vía Ecuador y están subiendo a Estados Unidos. Ecuador, párame el flujo. Entonces, este es un ajedrez global el que se está viviendo. Y yo no descarto que pronto estén llegando los sirios que no les están permitiendo entrar legalmente a la comunidad europea, Turquía en problemas por un golpe de Estado, y al rato los vamos a ver aquí también aprovechando y conociendo también los esquemas de las leyes migratorias de todos los países. Entonces ves cuál tiene mayor oportunidad de dejarte pasar por su territorio y vas brincando de país en país. Y esto lo saben mucho las redes de trata de personas, que son las mismas redes que te están manejando la trata de los migrantes. Entonces, es un tema que debería de estar la Organización Internacional de las Migraciones sentada en la mesa con los países discutiendo. Sin embargo, la Organización Internacional de las Migraciones está enfocada más a la administración de estos flujos migratorios, a ver la migración laboral, que está resolviendo los problemas sociales que se están suscitando en todas partes del mundo. Y esta situación va a ponerse peor dentro de los próximos años, y no que dentro de los próximos meses. Entonces, oye, y curiosamente Tijuana en medio de todo eso, ¿no? O sea, justamente nosotros que estamos viviendo aquí, estamos en una zona estratégica para ver todos estos tipos de temas, ¿no? Y por eso es que también ha habido un crecimiento en la especialización, en la preparación de locales en estos temas, ¿no? Y por ejemplo, voy a tu ejemplo, voy a tu caso, ¿no? O sea, estos temas se han convertido desde hace un tiempo ya para acá en cosas que tenemos que conocer y manejar muy bien y cosas que en las que tenemos que especializarnos por donde estamos. Sí, pues aprovechando, mira, acabo de quedar en el doctorado en migración del Colegio de la Frontera Norte. Es la primera vez en la historia durante sus más de 30 años de vida del Colegio de la Frontera Norte que abre el doctorado. Va a ser el primer doctorado en migración que nace por la necesidad que hay de resolver esta problemática, y donde ya vienen compañeros que vienen de Venezuela, compañeros que vienen de Centroamérica, va a haber una compañera salvadoreña, porque es necesario tener esta especialidad. El caso de los venezolanos también se está viendo, el flujo de venezolanos que está llegando aquí, a raíz de los problemas políticos que están viviendo en su país, es muy, muy grande. Están llegando como pueden, o sea, consiguiendo cuando pueden alguna carta de que les van a dar trabajo, aunque no sea cierto, llegan aquí y se ponen a hacer lo que pueden. Y ahora el gobierno de México pues está tratando de parar ese flujo, requiriéndoles cartas de invitación, y vemos nuevamente que esta situación es un ajedrez global, o sea, vengan de Europa, vengan de Haití, vengan de Sudamérica, vengan de Centroamérica, es algo que debería de estarse tratando con todos los líderes de los países. Sin embargo, vemos, por ejemplo, en el caso mexicano, que no le da la importancia necesaria al tema migratorio.
o sea, se enfocan a otros temas que también son importantes, pero no está dimensionando la realidad de este fenómeno. Hay algo muy importante para agregar en materia de derechos humanos. Cuando hubo las crisis, por ejemplo, la de los muertos en Tamaulipas, de los migrantes. Sí, fueron como 74 migrantes. Ajá. La respuesta del gobierno federal es que es el narco. El narco es el que es culpable de esta situación. Sí, pero es que el narco no puede operar con esa amplitud para poder secuestrar a 72 migrantes y hacer con ellos lo que hizo, esa masacre, si no te explicas que hay una red que ha crecido y que se ha construido precisamente con la venia del gobierno, al menos con la omisión del gobierno. Sí, de hecho, bueno, el mismo Jorge Bustamante, que es el fundador del COLEF, ha estado impulsando lo que es una figura, yo no soy abogado, pero es la de responsabilidad patrimonial del Estado, para que se aplique a los migrantes. Sí, pero es muy difícil, y estoy de acuerdo, por ejemplo, en que estas figuras se echen a andar, yo estaría completamente de acuerdo, pero es bien difícil que alguien las pueda utilizar, porque ¿quién podría reclamar la responsabilidad del Estado por acción o omisión en estos temas? La familia del migrante fallecido, ¿cómo viene aquí a ser efectivo ese derecho, por ejemplo, ¿no? O sea, es muy difícil en la práctica, ¿no? Si son difíciles a veces hacer efectivos los derechos humanos con los que ya se cuentan para los migrantes en tránsito, ¿cómo podemos darle la oportunidad a aquella familia que vio perecer a su familiar en el camino, a su hijo, a su hermano? ¿Cómo puede venir a reclamar ese daño que por omisión le causa el Estado? Así es, y la otra gran problemática y crítica a la Ley de Migración del 2011 es que creó un marco interinstitucional, es decir, la resolución de los problemas migratorios, dijo, la tenemos que resolver de manera transversal entre todas las dependencias, la de desarrollo social, la de procuración de justicia, la de migración, que es la Secretaría de Gobernación, pero en la práctica esto es lo que está fallando. No hay una coordinación y ni siquiera hay una intencionalidad de resolver el problema migratorio, por ejemplo, en una Secretaría de Desarrollo Social que tiene otros problemas más graves de pobreza, que resolver estas prácticas. Y lo mismo sucede, por ejemplo, aquí a nivel local, el caso de Baja California, que deberían de estarse coordinando el nivel municipal a través de la Dirección Municipal de Migración, que está recién creada, la Dirección Estatal, que es chiquita, o sea, tiene, creo, 3 personas operando para atender un tema tan grave con muy poco presupuesto, y el Instituto Nacional de Migración. Cada quien está actuando por su lado, a pesar de que hay un consejo de migración, donde se supone que todos se sientan, iniciativa privada, gobiernos y las asociaciones civiles, no se logra resolver esto de manera coordinada. Es decir, los esfuerzos están cada quien por su lado, muchos de esto tiene que ver por la política, de qué partidos son en los casos del gobierno, y finalmente el esfuerzo que está viéndose efectivo es el que están haciendo, por ejemplo, la Casa del Migrante, que cambió ella uno de sus departamentos y lo convirtió en una agencia de colocaciones de personas deportadas, y que ahí mismo les consigue sus documentos, como es su IFE, su acta de nacimiento, invita a que contraten a los call centers, a las maquiladoras, y está resolviendo un problema que deberían de estar resolviendo todas las instancias de gobierno, y con mucho menos presupuesto. Está llenando el vacío, pues, que deja el gobierno, ¿no? De alguna manera alguien lo llena. Hay una frase muy importante que siempre dice eso, ¿no? Todos los vacíos se llenan. César, tenemos que ir a un corte, pero yo quiero preguntarte para volver. Finalmente, ¿no tiene nada de malo, por ejemplo, que Estados Unidos intente cerrar sus fronteras a tanta migración, a tanta gente visitante, tanto mexicano como del resto del mundo, ¿no? En gran medida, Estados Unidos es un país que se construyó con la migración, pero que llegó un punto en el que creció y dijo, pues hasta aquí, ¿no? Tampoco quiero tanto flujo de extranjero, no puedo tener fronteras abiertas. México en alguna medida también administra el problema. No tiene nada de malo eso, cuidar sus fronteras. El problema son las políticas. No tiene nada de malo. De hecho, México, a raíz de la migración española, tuvo un bono demográfico estupendo, ¿no? Y Estados Unidos no está cerrando las puertas a la migración, Oscar. No le está cerrando las puertas a la migración ilegal. Exacto. Pero la migración legal sigue siendo bienvenida, y te lo puedo decir porque lo manejamos de manera cotidiana. Las leyes migratorias de Estados Unidos son muy fáciles de seguir, siempre y cuando estés dentro del marco legal, ¿sí?
todo está diseñado para que lo hagas tú mismo incluso. Entonces, la cuestión es la migración ilegal es el problema, y yo creo que en México igualmente, porque el venir a México de manera legal también es relativamente fácil si se cuentan con los elementos adecuados. Vamos un pequeño corte y justamente volvemos para hablar de ese tema y sobre todo también del efecto Trump, que está causando pues todo un revuelo en Estados Unidos y que nos pega de rebote aquí en Tijuana y nos pega sobre todo en estos temas de interés para México. Vamos a un pequeño corte, volvemos a Opinión Legal, no le cambie.